amaneció, glorioso día, tu sangre me rescató. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Vamos a dar tiempo a la palabra del Señor. ¡Amén! ¡Aleluya! Buenos días. Buenos días, iglesia. Podéis tomar asiento. Gracias al grupo de alabanza. Gracias a los hermanos que han estado dirigiéndonos en oración. Realmente es una auténtica necesidad la que tenemos al iniciar este 2023. Tenemos una necesidad muy grande de ponernos en las manos del Señor, de bañar en oración todo lo que hacemos, todo lo que somos. ¿Sí? ¿Es verdad? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pues nada, me alegra mucho ver a hermanos conocidos, me alegra ver a gente nueva. ¿Cuántos nos visitan por primera vez? ¿Hay alguno que nos visite por primera vez hoy? ¿Puedo ver su mano levantada? ¿No? Pues serán nuevos para mí. Bueno, como digo, estamos empezando una nueva temporada, estamos arrancando una nueva etapa en la iglesia Salem de Seseña. Y la semana pasada comenté, basándome en Jeremías 6:16, que hemos dedicado tiempo a hacer lo que dice este pasaje. Jeremías 6:16 dice: paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Podéis pasarme la diapositiva, por fin? Preguntad por las sendas antiguas para que andéis por ellas y hallaréis descanso para vuestra alma. Son tres directrices, tres imperativos que Dios a través de Jeremías le está dando al pueblo. Dice: paraos. Hay momentos en los que toca detenerse, cesar la actividad. Hay que parar, ¿para qué? Para mirar, para meditar, para analizar lo que estamos haciendo, lo que hemos dejado de hacer y preguntar, orar a Dios, cuáles son las sendas antiguas, cuáles son los principios, decíamos, que son atemporales, que son universales, los principios que deben ser aplicados en cualquier época, en cualquier lugar, por cualquier persona. Y cuando decidimos caminar en esos principios, el resultado es: hallaremos paz, hallaremos descanso. Y nosotros hemos establecido algunos principios universales mirando la iglesia primitiva y vamos a llevarlos a cabo en este 2023. Y algo que también hemos hecho es mirar más allá de la iglesia primitiva. Hemos hecho mirar a la historia del pueblo de Israel en la época de Nehemías, y de allí hemos sacado el lema que nos va a dirigir, a guiar durante este 2023. Ya deberías conocer el lema que tenemos como iglesia: nos levantaremos y... nos levantaremos y... Muy bien, levantémonos y edifiquemos, ese es el lema. Y hemos explicado ya, y vale la pena recordarlo, que lo que queremos es levantarnos en este 2023 para edificar algunas cosas. En primer lugar, nuestras vidas personales. Queremos perseverar en nuestra relación personal con Jesús. Queremos tener una mejor relación con Jesús, más profunda. Queremos que su restauración abarque cada vez más la esfera de nuestro ser. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con ello? Nos queremos levantar y edificar también a nuestra pareja, a nuestro matrimonio. Queremos como iglesia en este 2023 trabajar muy seriamente, muy profundamente en los matrimonios. De hecho, si eres casado, quiero decirte que el próximo sábado vamos a tener una reunión especial de matrimonios a las 7, creo, ¿verdad? Y vamos a presentar un proyecto donde vamos a hacer unos encuentros para fortalecer nuestra pareja. Encuentros muy desafiantes, muy edificantes, así que ven, por favor. Daremos también información a través de las redes sociales, pero queremos entrar en un proceso de trabajar nuestro matrimonio, nuestra pareja, edificarlo, ser esa unidad que Dios tiene en mente. Pero no solo nos vamos a levantar y edificar nuestras vidas, nuestro matrimonio, queremos también edificar nuestros hogares, nuestras familias. Queremos que el corazón de los hijos se vuelva al de los padres, el de los padres a los hijos. Queremos tener hogares saludables. Y después del verano vamos a hacer una serie de grupo de hogar basada en los 10 mandamientos. 10 principios para establecer un hogar saludable. Y vamos a trabajar mucho el área de las familias, ¿vale? Y también, durante todo el año, nos vamos a levantar y edificar la Iglesia de Cristo.
la iglesia. Queremos establecer los principios que ya hemos ido mencionando para ver cómo el Señor añade cada día a la iglesia a los que han de ser salvos y para ver cómo vamos recibiendo el crecimiento que Dios da a cada uno de nosotros. Esos son objetivos que tenemos. Y como digo, levantémonos y edifiquemos, ese es el lema. ¿Y de dónde sale? De Nehemías, Nehemías 2:18. Y por eso hoy vamos a comenzar un estudio sobre el libro de Nehemías. No vamos a ver todos los capítulos, vamos a ver 9 capítulos, los primeros 9 capítulos, y yo hoy quiero compartir con vosotros el capítulo número 1 de Nehemías. ¿Qué os parece si abrimos nuestras Biblias y leemos los 11 versículos que tienen el capítulo 1? Dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas al fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servirá de copero al rey. Amén. Vamos a orar por la bendición del Señor en su palabra. Padre, gracias por que podemos tener la libertad de abrir tu palabra, podemos recibir maná del cielo, pan de lo alto, Señor, para alimentar nuestras almas, para alimentar nuestros espíritus, Señor. Y eso es lo que te ruego, Dios. Derrama tu pan sobre nuestras vidas, revoluciona nuestro interior para ponernos a tu disposición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues como digo, vamos a estudiar el libro de Nehemías. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 1. Y antes de abordarlo, quiero contextualizar un poco la historia de lo que vamos a ir viendo. Quiero que veamos históricamente en qué etapa nos encontramos. Y lo primero que quiero decir, que seguro que sabéis muchos de vosotros, es que el reino de Judá, ellos sufrieron una invasión por un rey muy famoso llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el 605 a.C. Y sufrió esa invasión, y con esa invasión Babilonia llevó cautivos a diferentes grupos de personas durante un periodo de tiempo. Hubo 3 deportaciones. La primera fue en el 605, y ahí Nabucodonosor decidió llevarse al profeta Daniel y a muchos príncipes, a muchos hijos de nobles, y no solo se llevó a estos muchachos, sino que también se llevó todos los utensilios, todos los objetos que se utilizaban para la adoración a Dios en el templo que estaba en Jerusalén. Después de unos años vino un segundo cautiverio, una segunda deportación, y en esta ocasión el rey que estaba en esos momentos, el rey Joaquín, fue llevado cautivo a Babilonia, y no solo él, sino también el conocido profeta Ezequiel. De hecho, cuando tú lees las profecías de Ezequiel de su libro, debes saber que él estaba en Babilonia cautivo. Estaba junto a un río llamado Quebar, que estaba allí en esa región.
Y estaba allí porque fue llevado en este segundo cautiverio en el 597 a.C. Y luego en el 586 a.C. se produce la tercera deportación, el tercer cautiverio. Y la última invasión de Nabucodonosor. Y en esta ocasión se lleva al rey Sedequías, por cierto, mata a su hijo delante de él por rebelde, por hacer un pacto con Egipto, y le saca los ojos y se lo lleva a Babilonia. Y para dar ya el golpe mortal, Nabucodonosor lo que hace es destruir toda la ciudad de Jerusalén, destruir el templo, quemarlo y destruir las murallas, dejando una especie de vertedero lleno de escombros en ese monte llamado el Monte Sión. Y así termina la triste historia de Judá. El profeta Jeremías lo anunció antes de que sucediera y dijo que Dios estaba en medio de esa cautividad. Era Dios el que había dado ese poder a Nabucodonosor para tratar con su pueblo. Y también dijo Jeremías que ese periodo de cautividad iba a durar 70 años. 70 años. Ni un año más, ni un año menos, para demostrar quién tenía el control sobre esa situación. Bueno, pues hubo 3 deportaciones, pero fíjate, hubo 3 regresos. El primero comenzó 70 años de la primera deportación. En el 538 a.C., un príncipe de Judá, un descendiente de David llamado Zorobabel, junto con un sacerdote llamado Josué, se le habilitó para que pudiera salir de Persia y regresar a Jerusalén. El rey Ciro firmó un decreto diciendo: todo el que se quiera volver a Jerusalén a reconstruir el templo que destrozó Nabucodonosor, que vaya, tiene mi permiso, mi autorización, y es más, les vamos a financiar, les vamos a cubrir los gastos del viaje a todos. Y yo y las personas que se queden en Babilonia. Y fueron un grupo de 50.000 personas con Zorobabel al frente y empezaron a establecer, a reconstruir el templo y es algo que se describe en el libro de Esdras. Y luego, en el segundo regreso, en el 457 a.C., resulta que Esdras, un doctor de la ley, un escriba, pero de los buenos, de los que buscaba interpretar la ley a la manera de Dios, no a la manera de los hombres, y con un grupo también de otros escribas, regresó en un segundo grupo, y en esta ocasión no para restaurar ningún edificio, ni ninguna cuestión material, para restaurar la vida espiritual del pueblo. Y comenzó a predicar la palabra, tipo Lutero, ¿vale? Fue una reforma tipo Lutero. Hizo volver al pueblo de Dios a la palabra. ¿Y cuál fue el resultado? Hubo un avivamiento espiritual increíble. La gente empezó a confesar sus pecados, a abandonar cosas que no debía hacer. Ese fue el segundo regreso. Y el tercer regreso y último es el que vamos a estar viendo en el libro de Nehemías. En el 444, un hombre llamado Nehemías, pues también decide ir a Jerusalén desde la capital del imperio persa, desde Susa, y ahora el objetivo es otro, es restaurar los muros. Porque más de un siglo llevaba ya Jerusalén reconstruida la ciudad, reconstruido el templo, la gente en una especie de avivamiento espiritual, y ahora había que reconstruir los muros, porque una ciudad sin murallas en aquella época era una ciudad que no podría progresar, que no podría crecer. De hecho, había sido un milagro que por más de un siglo Jerusalén hubiera estado firme, sin muralla. ¿Y sabes por qué fue? Dios le dijo que él sería el muro alrededor de esa ciudad. Dios protegió a Jerusalén de los enemigos. Algo impensable, impensable. Y eso es algo que sucedió por milagro de Dios. De hecho, la misión de Nehemías, que fue la de reconstruir los muros, ya os voy a adelantar que la llevó a cabo, ¿vale? Voy a hacer spoiler, ¿vale? Nehemías consiguió su objetivo, reconstruir los muros. Pero es más, ¿sabes qué? Lo logró en 52 días. Tiempo récord. Tú dirás, no sé qué significa eso. ¿Sabes lo que significa? Algo milagroso. Algo imposible. De hecho, cuando se terminó de poner la última piedra y la última puerta de la muralla, todo el mundo se dio cuenta de que era un milagro. Similar al milagro que experimentó Israel cuando cruzó el Mar Rojo por la mitad. Similar al milagro que experimentó el pueblo de Dios en la época de Josué al cruzar el Jordán en seco. Similar a eso fue lo que sucedió con Nehemías. Fue un milagro. Fue algo sobrenatural lo que consiguieron. Se levantaron y edificaron, pero fue por un milagro, por una providencia divina. Ahora, vamos a ver la cantidad de milagros que sucedieron para que Nehemías lograra su misión, ¿vale? Pero te quiero decir algo. Si no hay milagro, nosotros no podemos llevar a cabo nuestra misión. Ni la personal,
ni la matrimonial, ni en tu hogar, ni en la iglesia. ¿Sabes? Tu matrimonio está destinado al fracaso si no hay un milagro. Si no hay milagro, tú no puedes ser un matrimonio saludable. Si no hay milagro, no puedes ser un padre y una madre que pueda guiar a sus hijos de manera adecuada. Necesitamos el milagro. Y vamos a hablar del primer gran milagro que acontece en esta historia de Nehemías. El primer milagro. ¿Sabes cuál es el milagro? El milagro no sucede en el exterior. El milagro va a suceder en el interior de Nehemías. Y es ahí donde comienza esta aventura. Hay un triple milagro que vemos en Nehemías y es un triple milagro que tiene que suceder en nosotros si queremos levantarnos y edificar y acabar la obra que el Señor nos ha encomendado. Vamos a ver ese triple milagro. En primer lugar, ¿cómo lograron llevar a cabo esta obra? ¿Cómo lo logró Nehemías? En primer lugar, al experimentar el milagro de desarrollar un corazón compasivo. Fíjate, hemos leído que cuando Nehemías, que era judío, pero vivía y trabajaba en la capital de Persia, en Susa, dice que era copero de un gran rey, un rey que históricamente se le conoce como el rey Artajerjes. Y eso de que era copero no quiere decir que era camarero de una tasca de barrio. Copero sí, es verdad que tenía que estar probando las bebidas que iba a beber el rey, porque se solía envenenar a los reyes en aquella época. Tenía que probar la comida previamente, pero era mucho más que una persona que tomaba el vino antes que el rey o cualquier bebida que tomara. Era un consejero de confianza, era un gobernador, era un alto cargo de ese gran imperio, ¿vale? Así que Nehemías no era cualquier cosa, ¿vale? No era un camarero, no era alguien del servicio doméstico, no creas eso. Era un hombre muy influyente, como lo fue Daniel. Era un hombre de gobierno, ¿no? Y sin embargo, de pronto escucha que un hermano suyo llamado Hanani regresaba en ese momento de Jerusalén. ¿Y qué hace él? Va a recibirle y le pregunta, oye, dime, por favor, dime, ¿cómo está el pueblo de Israel en Jerusalén? ¿Cómo están aquellos que se fueron con Zorobabel? Aquellos que se fueron con Esdras. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Porque he escuchado algunas cosas. Y Hanani, su hermano, no le da muy buenas noticias. Son noticias tristes, son trágicas, son noticias desesperanzadoras. No están bien los que están en Jerusalén. No están bien. No están siendo asolados, asediados por los enemigos. No pueden levantar mucho la cabeza. ¿Y qué hace Nehemías cuando escucha las noticias de su hermano? Dice que se sienta, llora y se duele por días. Se duele por días. Y para mí este es el primer milagro que tiene que suceder en nosotros. Si queremos levantarnos y edificar, cualquier cosa que queramos edificar, vamos a tener que desarrollar este tipo de corazón. Un corazón capaz de entristecerse, llorar, dolerse por ciertas cosas. Vamos a tener que tener ese corazón que tenía Nehemías. ¿Y qué digo Nehemías? El propio Jesús también tenía. ¿Sabes que Nehemías lloró por Jerusalén? Pero Jesús también lloró por Jerusalén, ¿recuerdas? En Lucas 19:41, dice, cuando llegó Jesús cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo? Lloró, dice sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, madre mía. Y luego dice, lo que te espera, Jerusalén, van a venir ejércitos contra ti, van a volverte a destruir otra vez ese templo tan bonito del que te jactas y te glorías, otra vez va a ser destruido como el de Salomón, madre mía. Y empieza a llorar y a lamentarse Jesús. Jesús sintió tristeza y lloró por Jerusalén, pero no solo por Jerusalén. Mira, analiza los evangelios, por favor. ¿Cómo que Jesús no se entristece? ¿Cómo que Jesús siempre está alegre y gozoso? ¿Cómo que Jesús nunca llora? ¿Tú ves a Jesús cuando ve a las multitudes hambrientas? Dice que tiene compasión de ellas. Y dice, no las despidáis a las multitudes. Y lo hace en varias ocasiones. En una ocasión ante 5.000, en otra ante 4.000. Pero está compadecido, y ese término de compadecerse es un término fuerte, es un término que habla de sentir emociones muy intensas, muy dolorosas, y ese era Jesús, sintiendo compasión, tristeza, lloro interno por los que no tenían para sus necesidades básicas.
Si queremos levantarnos y edificar, tenemos que sentir este tipo de tristeza. No solo por eso, ¿sabes? Jesús le vemos llorando también, compadeciéndose por las ovejas que no tienen pastor. A Jesús le dolía ver a gente despistada y sin dirección espiritual. A Jesús le dolía, y contó una parábola, la del hijo pródigo, le dolía ver cómo los hijos de Israel, cómo los hijos de Dios a veces se despistan y se alejan de la casa del Padre y se rebozan en una provincia apartada y terminan con los cerdos anhelando su comida. Jesús nos habla de cómo le duelen los hijos perdidos, los hijos pródigos a Jesús. Jesús no es indiferente. Jesús tiene un corazón compasivo, como lo que tenía Nehemías. Jesús también llora también por los enfermos. ¿Tú has visto cuando ve a ciertos enfermos, se siente compadecido por ellos y se acerca e incluso les hace una pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Has visto a Jesús llorando, compadeciéndose por viudas que acaban de perder a sus hijos? Una en concreto había perdido a su único hijo. Y Jesús sabía que sin ese hijo la mujer estaba desahuciada en esta vida. Y ves a Jesús entristeciéndose. No le ves indiferente y dices: bueno, yo tengo muchas cosas que hacer, bueno, yo tengo otros problemas, búscate la vida. Jesús tenía ese corazón. Y ya, incluso por la muerte de su amigo Lázaro, sabiendo que iba a resucitar, creyendo en la resurrección de Lázaro, Jesús llora. Jesús llora, claro. Por lo tanto, yo no entiendo cómo a veces como cristianos nos atrevemos a decir que un cristiano que tiene a Cristo en su corazón no está triste. Que un cristiano que tiene a Cristo en su corazón no debe llorar. Creo que el primer milagro que necesitamos es que Dios remueva nuestro interior y nos haga seres más compasivos. Debemos empezar por ahí, hermanos. Y te reconozco algo. Necesito avanzar en esta materia. Me doy cuenta de que el pecado, el día a día, va secando las cañerías internas de mi corazón y hay partes de mí que necesitan ser regadas de nuevo para ser más compasivo de lo que soy. Y me di cuenta de que o sucede ese milagro en mi interior o no voy a poder avanzar mucho. Necesito ese milagro, necesito aprender a llorar. Y cuando hablo de llorar puede ser que caigan lágrimas por tus ojos o simplemente que te rasgue el corazón y te mueva, ¿vale? Pero necesitamos llorar los hijos de Dios. ¿Cómo que no necesitamos llorar? Claro que sí, tú tienes que aprender a llorar por la injusticia que hay a tu alrededor. ¿Tú has leído Apocalipsis capítulo 5? Versículo 4. El apóstol Juan, teniendo una visión de la maldad que había en la tierra, los atropellos que se estaban cometiendo contra los más débiles, se pone a llorar porque hay un rollo con 7 sellos y no hay ni uno digno de abrirlo. Y él sabe que abrir ese rollo significa la erradicación de la injusticia en este planeta. Pero no hay ni uno. Y Juan se pone a llorar porque hay mucha injusticia. Está verdaderamente acongojado internamente. Hasta que se le revela que hay uno. Hay uno, el Cordero de Dios. Hay uno digno de abrir los sellos. ¡Wow! Y se goza. Y llora de alegría ahora. ¿Que tenemos que llorar? Claro que tenemos que llorar. Y llorar por nuestro pecado también. ¿Recuerdas al apóstol Pedro cuando negó 3 veces a Jesús? ¿Qué le sucedió? Lloró amargamente. No se fue de fiesta y dijo: bueno, no pasa nada, la sangre de Cristo me cubre. Lloró amargamente. Un hijo de Dios tiene que llorar amargamente cuando se da cuenta de que otra vez ha vuelto a tropezar sobre una piedra. Otra vez ha dicho lo que no tenía que decir. Otra vez ha hecho lo que no tenía que hacer. ¿Cómo que no hay que llorar? Claro que hay que llorar. Hay que llorar también por el sufrimiento de otras personas. Dice Job, capítulo 2, versículo 12, que cuando sus 3 amigos vinieron a visitarle al escuchar las calamidades que estaba sufriendo y le vieron cómo estaba, se tiraron llorando diciendo: ¡ay, qué te ha pasado! ¡No te reconocemos! ¡Has quedado hecho un trapo! Y lloraron, no por ellos, sino por el sufrimiento que vieron en su amigo Job. Así que levantémonos y edifiquemos, sí, pero, hermano, necesitamos aprender a llorar por algunas cosas. Necesitamos albergar tristeza en nuestro corazón por algunas cosas. Hoy en día, la sociedad en la que estamos demoniza la tristeza. No solo los cristianos, sino los no cristianos. ¿Has oído hablar de la risoterapia? Ay, yo
soy muy dado a hacer cursos de diferentes cosas y me acuerdo una vez que me ofrecieron recibir un curso de risoterapia. Me vendieron las bondades, las virtudes de reírse, cómo libera endorfina, no sé qué, la hormona de la felicidad, la hormona de la alegría, la hormona del amor. Y mira, yo dije, madre mía, ¿y por qué tengo yo que hacer aquí el panoli? Me tengo que reír sin tener ganas. No, porque la tristeza hay que alejarla de nosotros, hay que, el lloro, todo lo que, las malas emociones y los malos sentimientos hay que alejarlos de nosotros. ¿Seguro? Yo sé que hay una tristeza patológica que no es saludable. Pero hay una tristeza que sí deberíamos albergar en nuestro interior, por las cosas que estamos mencionando. De hecho, fíjate lo que dice Mateo, capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran. Los que lloran. ¿Los que lloran por qué? Por todas las cosas que hemos mencionado. Los que lloran por las almas perdidas, los que lloran por su pecado, los que lloran por la injusticia, los que lloran por el sufrimiento de los demás, los que lloran por los más desfavorecidos. Bienaventurados los que lloran por lo que hay que llorar. Bienaventurados los que se entristecen por ver a los matrimonios rompiéndose. Bienaventurados los que lloran por ver a los hijos que se van al mundo. Bienaventurados los que lloran por todas estas cosas, porque ellos recibirán consolación. Ellos van a recibir la consolación que viene de lo alto. Ellos van a ver cosas que otros no vieron. Y Nehemías comenzó llorando, pero en el capítulo 8 ya le vemos riendo, celebrando con el pueblo. En el capítulo 8. ¿Y sabes por qué? Porque el que llora de esta manera recibe el consuelo de Dios. ¿Os acordáis de los discípulos de Jesús? Ven a su maestro que iba a ser arrestado, les adelanta a Jesús que le van a crucificar, que le van a matar. ¿Y qué les pasa a ellos? ¿Se alegran? ¿Lo festejan? No. Les domina una tristeza, una angustia. Y Jesús le dice, no os preocupéis, no pasa nada por estar tristes. Vosotros ahora estáis tristes. Y no pasa nada. Y ellos están alegres. Pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. La tristeza que viene de Dios va a producir algo nuevo en tu vida, algo positivo. Hay una tristeza que es del mundo, una tristeza que no es la que nosotros debemos abrazar. Pero hay una tristeza que sí debemos de aprender a sobrellevar. Porque es como un alumbramiento. Así lo dijo Jesús. Esa tristeza es como cuando una mujer va a dar a luz y los primeros 3 meses un montón de dolores, un montón de malestar, luego siguen otros meses que también lo hacen difícil, empieza a crecer la barriga, dolor de espalda, dolor de riñones, de todo tipo, pero cuando llega el día del parto, toda esa tristeza, todo ese pesar se transforma en alegría, ¿no es cierto? ¿Sí? Aunque no haya ni epidural de por medio, pero cuando viene el niño y le escuchas llorar y te lo ponen aquí en el pecho y dices, ha valido la pena tanto lloro, ha valido la pena. Y eso es lo que sucede cuando decidimos llorar por lo que Dios dice que debemos de llorar. Ahora, como digo, hay un peligro, hermanos, que nos puede acechar en este tiempo y es la apatía, la indiferencia, la insensibilidad. Como decía antes, el pecado nos insensibiliza, nos vuelve indiferentes a cosas en las que deberíamos involucrarnos e implicarnos. Y tenemos que poner remedio porque Nehemías comienza su acción con esa tristeza, siendo muy sensible. Y la Biblia confronta una y otra vez a aquellos hijos de Dios, a aquellos del pueblo de Dios que se vuelven indiferentes e insensibles a lo que está sucediendo a su alrededor. ¿Recuerdas la parábola del buen samaritano? Cuando dice que hubo un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y llegaron unos ladrones, le quisieron robar, le apalearon y le dejaron medio muerto. ¿Recuerdas? Jesús dice que pasó un sacerdote, la máxima autoridad en el judaísmo. Le vio y ¿qué hizo? Pasó de largo. Vino un levita, otro también cargo importante en la religión del judaísmo. Vio exactamente lo mismo y hizo exactamente lo mismo. Pasó de largo. Y Jesús en esa parábola está un poco confrontando esa actitud pasiva, indiferente, insensible en aquellos que deberían mostrar algo diferente. Y así una y otra vez lo vemos en la Biblia. Así que, hermano, necesitamos despertar en nuestro corazón, y ese es el primer milagro que
necesitamos. Y es un milagro, ¿por qué? Porque no lo podemos producir nosotros. Por muy compasivo que yo quiera ser, yo no puedo desarrollar esa cualidad en mí. Necesito una obra que viene de lo alto. Y la podemos lograr. Fíjate lo que dice esta promesa de Ezequiel. Abrázala. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Os daré un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón. Y os daré un corazón de carne. Así que es el milagro, el primer milagro que necesitamos en nuestra vida para levantarnos. Que Dios ponga un corazón nuevo, un corazón de carne, y que quite el viejo corazón, el corazón de piedra, para que seamos más compasivos con lo que hay a nuestro alrededor, para que seamos más sensibles. ¿Amén? ¿Esperaremos ese milagro? ¿Sí? Muy bien. Vamos con el segundo milagro. El segundo milagro que experimentó Nehemías tiene que ver con el milagro de una mente entendida, una mente iluminada. Nehemías, además de tener un corazón compasivo, vemos que no se queda solo ahí. Recibe las malas noticias, se sienta, llora, se duele durante días. No, hace algo más. Lo hemos leído. Se pone a ayunar y a orar delante de Dios. Y empieza a hacer algo con ese dolor, con esa tristeza. Si te quedaras siempre en la tristeza, si te quedaras todo el tiempo ahí, en el dolor, eso no tendría ningún sentido, no sería productivo. El dolor, la tristeza, tiene que hacer y avanzar en la dirección correcta, que es volcarte delante de Dios. Ayunar y orar. Ayunar tiene que ver con me abstengo de para dedicarme a. A veces es abstenerte de comer para dedicarte a la oración. Pero puede ser ayuno de móvil, ayuno de series de Netflix, cualquier cosa de la que te abstengas para dedicarte a algo que tenga que ver con Dios, eso será algo que te va a traer un beneficio a tu vida, ¿vale? El ayuno sin oración no tiene sentido. El ayuno sin oración es una dieta. Estoy a régimen, ¿vale? Ahora se llama mucho el ayuno intermitente, ¿verdad? ¿Vale? Genial. Pero si no oras, esto es como el don de celibato. Tengo el don de celibato, pero si no tienes otro don espiritual aparte de este, tampoco es muy útil. Tengo el don de misionero, puedo vivir en cualquier cultura, pero si además de ese don no tienes el de evangelista, o el de pastor, o el de maestro, tampoco es muy útil que te sepas mover por diferentes culturas. Tienen que ser dones que acompañen a otros, ¿vale? Así que lo que hace aquí Nehemías es volcar su tristeza delante de Dios, y sucede un milagro increíble. Déjame decirte que Nehemías es un hombre de oración. Aquí se refleja una de las 12 oraciones que Nehemías levanta en todo su libro. 12 oraciones en 12 capítulos. Increíble. Nehemías es un hombre de oración. ¿Y por qué era un hombre de oración? Porque sabía los efectos que la oración produce en la vida de una persona, en la vida de aquel que lo practica. ¿Y cuál fue el efecto que produjo la oración en Nehemías? Él entendió algunas cosas que de otra manera hubieran sido imposibles. Déjame que te diga lo que entendió según lo que está orando aquí. Déjame decirte lo que entendió Nehemías. Nehemías, mientras oraba, aumentaba su carga y su comprensión de lo que Dios quería hacer, de cómo lo quería hacer, cuándo lo iba a hacer. Pero Nehemías entendió y fue consciente de varias cosas. En primer lugar, de quién es Dios. Mientras oraba, fíjate, dice el versículo 5, que él dijo: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Se dio cuenta mientras oraba de que Dios era real, que Dios existía, que Dios estaba gobernando desde el cielo. Y eso no fue algo que aprendió él en una escuela teológica, no fue algo que le transmitieron sus padres, fue algo que él percibió, se persuadió mientras oraba. Hace poco hablaba con una persona que me decía: yo no creo en Dios. Yo no creo que Dios existe, me decía. No creo que Dios existe. Yo sé que Dios existe. Me dejó así pensando con la frase, pero tiene sentido. Él dice: yo sé que Dios existe, no me tiene que convencer nadie, ni es algo hipotético para mí, no es algo que podría ser, o que necesito aferrarme a esa idea. Yo sé que Dios existe, me decía. ¿Cómo llegas a esa seguridad? ¿Cómo llegas a ese punto? Acercándote a Él. Acercándote a Él.
volcando tu corazón a Él, llega un momento en el que tú tienes la certeza de que Dios es. De que Dios es una realidad inequívoca. ¿Te ha sucedido alguna vez? Yo recuerdo la primera vez que yo me di cuenta de que Dios era real, que Dios existía. No fue que me lo dijera alguien. Yo entré en la boda de mi hermana, estaba en la parte final de la sala, y de pronto fue como si fuera una cascada. ¿Tú has visto esas cascadas de chorros de hidromasaje? ¿Has ido alguna vez a una piscina esta de hidromasaje que estás ahí y te empiezan a caer la cascada y tú por dentro, ¡oh! Madre mía, te sientes como arropado por esa agüita caliente y empiezas a sentir unos efectos balsámicos, restauradores en tu espalda, en tus cervicales, incluso te van moviendo así con el chorro para dirigir el chorro por otra parte. ¿Te ha pasado a ti alguna vez eso? Pues fue algo parecido como esto lo que yo experimenté. Empezó a caer un chorro del amor de Dios sobre mi vida, que me dejó en un estado de relajación, de shock, diciendo, ¿qué está pasando? Esto, mira, no sabía explicarlo, pero sabía que no era humano, sabía que no era provocado, sabía que no era manipulación, sabía que era algo inexplicable, algo divino. Y de hecho, cuando salí de allí de la ceremonia, hablé con el hermano de mi cuñado, que era un hijo pródigo, había estado en la iglesia pero se había alejado, y salimos a fumarnos un cigarro después de la boda. Y le digo, tío, no sé, me ha pasado algo muy raro, algo muy chungo. Pero me he sentido genial, me he sentido un alivio, se me ha ido todo el peso, toda la carga, todo el estrés que traía. Y él me dice, tío, eso es que el Señor te ha tocado. Eso es que el Señor te ha tocado, tío. Él sabía que Dios era real. Y cuando yo estaba contando mi experiencia, él también sabía que era el Dios de los cielos que estaba interviniendo en mi vida. Y esa es una de las experiencias que tuvo Nehemías cuando oró. Su mente se iluminó y dijo, Dios es real, Dios de los cielos. Pero no se quedó ahí, sino que siguió orando y tuvo una segunda experiencia también muy interesante. Fíjate, dice, sí, Dios de los cielos que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman, guardan sus mandamientos. Es el que está atento, su oído, abierto sus ojos para oír la oración de sus siervos, que ahora hago yo delante de ti día y noche por los hijos de Israel. Se dio cuenta de otra cosa. Dios es real, pero ahí va. Otra cosa que también me di cuenta, y es que ese Dios que es real, resulta que me ama, resulta que se interesa por mí, que conoce mi problemática, conoce mi dificultad, y está interesado en ayudarme, me ha mostrado interés. ¡Wow! Es un Dios que presta oído y pone atención a mis oraciones. Es un Dios de promesas, y las cumple, y se dio cuenta de eso. Se le iluminó la mente a Nehemías y se dio cuenta de que era un Dios que se interesaba por él. Pero no se queda ahí, sino termina diciendo, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. También se le iluminó la mente y entendió que este Dios que era real, este Dios que era amoroso con él, era además todopoderoso. Se dio cuenta de que él quería ayudarle y podía darle toda la ayuda que él necesitaba. Y se dio cuenta de eso, y claro, cuando tú crees que Dios es real, que Dios está interesado en tus necesidades, pero que además se puede permitir el lujo de ayudarte con todas ellas, ¿cómo sales de ahí? Fortalecido y dispuesto a levantarte y a edificar, ¿sí o no? Dispuesto a decir, wow, de oír hasta había oído, pero ahora mis ojos te ven, y ahora sí que sé que mi Redentor vive, y ahora sí que sé que puedo avanzar, y que aunque haya gigantes delante de mí, aunque haya montes, serán desplazados en el nombre de Jesús. Porque tenía la mente iluminada. Pero espera, que no fue lo único que se le iluminó. No, el conocimiento acerca de Dios, sino que también Dios le dijo, espera, no te levantes todavía ni te pongas a edificar. Ya has sido consciente de quién soy yo, ¿no? Me has conocido un poco más, pero ahora espérate, que quiero que seas consciente de ti también, ¿vale? Y eso fue lo que sucedió a continuación en la oración de Nehemías. Él fue consciente además de quién era él. Y dice, confieso los pecados de los hijos de Israel, que hemos cometido contra ti. Sí, dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Así que fíjate,
Nehemías se da cuenta de que tiene un Dios poderoso que está interesado en ayudarle, pero antes de que se ponga en acción tiene que tener otro entendimiento, tiene que conocer algo más, y es lo malo y perverso que es él. Lo malos y perversos que son sus familiares. Lo malos y perversos que son los demás componentes del pueblo de Dios. Que dice que en extremo se corrompen. Tienes que saber eso antes de avanzar. Que eres como un trapo de inmundicia. Que eres nada. Que eres como la hierba del campo. Que hoy es y mañana desaparece. Que eres como la paja que sopla el viento y desaparece. Así de frágil eres tú, Nehemías. Así de frágil. ¡Oh! Pero no solo eso. Eres malo, pero fíjate, otra revelación acerca de ti. Y te gusta ser Dios. Te gusta vivir a tu manera. Y Nehemías se da cuenta y dice, igual, es verdad, no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo, madre mía. No solo estoy torcido, no solo estoy pervertido, no solamente estoy tomando malas decisiones todo el tiempo, sino que encima me gusta llevar la rienda de mi familia, de mi vida. No me gusta contar con el apoyo de nadie, no me gusta pedirle a Dios ayuda. Desoigo a Dios y a su palabra. Eso es un problema, ¿no crees? Porque si tú te crees Dios, en algún momento te vas a llevar una sorpresita. Oh, madre mía, me di cuenta de que deseo ser Dios. Y lo último, la última revelación que tuvo Nehemías. No puedo, separado de Dios, no puedo. No puedo. Así que acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés. Se pone a recitar una promesa que Dios le había dado en la ley. Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, yo de allí os recogeré, os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Así que Nehemías dijo, sí, soy malo, quiero ser Dios, quiero tomar siempre las riendas de mi vida, no quiero escuchar el consejo de nadie, ni siquiera de Dios, y por tanto necesito a Dios. Y se pone a clamar. Y esa fue las grandes revelaciones que tuvo Nehemías mientras oraba a Dios. Necesitamos esa iluminación en nuestra mente antes de levantarnos y edificar. Necesitamos ese milagro. Y un tercer milagro, el último milagro que sucedió en el interior de Nehemías. Hemos hablado del milagro de un corazón compasivo. Es un milagro, solo Jesús puede darnos ese corazón. Necesitamos el milagro de una mente lúcida, una mente entendida. Solo Jesús puede dar esa luz a nosotros. Y hay un tercer milagro que también necesitamos. Es el milagro de unas manos comprometidas. Unas manos comprometidas. Cuando termina la oración Nehemías, ¿cómo la termina? Versículo 11. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Para qué oró Nehemías de esta manera tan profunda? ¿Sabes para qué oró? Para conocer qué es lo que Dios le pedía a él. Para conocer su voluntad. Y cuando descubrió cuál era su voluntad, cuando descubrió por qué tenía esa carga en su interior para reconstruir los muros, ¿sabe lo que se enteró? De que Dios le quería usar como líder para reconstruir los muros. Y eso significaba hacer un viaje muy largo desde Susa, la capital, a un lugar como Jerusalén, lleno de ruinas, lleno de escombros. Y eso no era fácil, ese viaje. Eran 4 meses de trayecto. Y dice, y deja claro, y es que yo encima estoy sirviendo de copero del rey. Soy la mano derecha del rey. Y Dios me está pidiendo que sea un don nadie en Jerusalén. Dios me está pidiendo que me dedique a quitar escombro y a construir un muro de piedra en una ciudad como Jerusalén. No fue un llamamiento de estos glamurosos, No es un llamamiento de estos, e irás a las naciones a predicar a todo el mundo, aleluya, y viajarás por los 5 continentes. No era ese tipo de llamamiento el que está recibiendo Nehemías. Es un llamamiento que implica una renuncia por parte de Nehemías. Dejar un lugar de confort, como era el palacio del rey Artajerjes en Susa. Y él dice, aquí estoy, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Envíame. Ahí están mis manos. Si las puedes utilizar, adelante. Adelante. Y eso es un milagro, que alguien sea capaz de renunciar
a la comodidad, al bienestar que tenía Nehemías, para ir a un lugar incierto, a un lugar donde no sabías dónde ibas a recostar tu cabeza, no sabías qué ibas a poder comer, qué iba a pasar con los enemigos, con los numerosos enemigos que tenía Israel. Eso es un milagro, eso no lo puede hacer una persona en su juicio. Eso es lo que Jesús habló de negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle a Él. No te puedes negar a ti mismo por mucha fuerza de voluntad que tengas. Necesitas un milagro en tu corazón. Necesitas que Jesús ponga el querer como el hacer por su buena voluntad. Necesitas que Él te inyecte ese entusiasmo. Yo me acuerdo cuando hace 18 años, yo tenía un trabajo impresionante. Trabajaba en una asesoría en el departamento laboral y yo no tenía estudios para ocupar un cargo como este. Pero me dieron la gracia de entrar en ese trabajo y fui escalando posiciones hasta el punto de que me quisieron hacer contable, formarme en contabilidad, hacerme un contrato de por vida, subirme los honorarios. Y en ese momento yo me dijo, quiero que salgas del trabajo y que te vayas a Gerona a estudiar el Instituto Bíblico. ¡Wow! Para mí fue duro porque mi padre, que sabía que yo había sido un bala perdida toda la vida, que yo había abandonado los estudios a los 14 años, que me había puesto a trabajar, que había desaparecido de casa en muchos momentos, pues él estaba muy preocupado por mi futuro. Y cuando me convertí y empecé a enderezar mi vida, y empezaron a salirme trabajos bien remunerados, bien cualificados, sin yo serlo, mi padre se llenó de alegría y dijo, ¡ay, los milagros existen!, ¿no? ¡Qué bueno, qué alegría! Mi hijo por fin ha encontrado un trabajo de lunes a viernes, con 14 pagas, con vacaciones. Me va a estar dejando de dar tumbos por ahí. Y cuando yo llego le digo, papá, que voy a dejar el trabajo. ¿Qué? Fue una crisis tremenda para mi padre. Fue una decepción muy grande. Pero yo sentía que había un fuego en mí que no podía resistirlo. Sabía que Dios me estaba llamando a dejar mi trabajo para prepararme para la escuela bíblica. Estando allí, en la escuela bíblica, yo tenía una pasión por servir al Señor increíble. Y a tiempo completo. Desde el primer día que me convertí, yo tenía eso en mi corazón. Nunca lo dije, pero lo tenía en mi corazón. Y estando en el Instituto Bíblico, cuando iba a acabar ya el tiempo de que estábamos allí, me llamó el director a su despacho. Me dijo, Pedro, hemos visto cómo te has conducido durante este tiempo. ¿Sabes qué? Queremos que trabajes para la escuela. Estamos dispuestos a pagarte a tiempo completo de la escuela bíblica. ¡Aleluya! ¡Wow! Yo dije, ¿será de Dios esto? Pues me fui, dije, vale, wow, digo, déjame darle una vuelta. En cuanto me fui a orar, el Señor me dijo claramente, no es una oferta que viene de mí. Tienes que volver a Madrid. Tienes que volver a la iglesia. Yo ahí en la iglesia era un don nadie, era un asistente normal. Pero decidí renunciar a ese ofrecimiento que era algo muy, muy goloso para mí. Servir al Señor a tiempo completo, algo maravilloso. Le tuve que decir que no. Digo, no, lo siento. No, pero Pedro, ¿cómo que? No, lo siento, pero no, siento que no es para mí esta oferta. Tengo que volver a Madrid y buscarme un trabajo cuando vuelva y tengo que seguir el rumbo que Dios tiene. Nada más llegar, 3 meses después, el área de jóvenes sufre un conflicto, desaparecen los líderes y me pone a mí a liderar en el grupo de jóvenes. Así, acaba de aterrizar de la escuela bíblica y me pone a mí en el lugar. ¡Wow! No me lo esperaba. Aún no tenía ni trabajo. Consigo un trabajo, estoy preparándome para casarme y de pronto me despiden antes de casarme, 2 meses antes de la boda. Cuando estaba haciendo los trámites para conseguir la hipoteca de la vivienda. Me acuerdo que me llamó la de la inmobiliaria y me dijo, oye, que ya estamos metiendo los papeles para el banco, para la concesión. Digo, ¿sabes de dónde vengo? Vengo de firmar mi finiquito. No tengo nómina ya. Ah, pues lo siento, hasta luego. ¡Ping! Y por hacértelo corto, después de la boda estuve 1 año en el paro, buscando al Señor, dedicándome a tiempo completo en el Ministerio de Jóvenes. Y 1 año después me ofrece la Iglesia Salem el trabajar a tiempo completo allí. ¡Wow!
No me lo podía imaginar cuando renuncié a mi trabajo en la asesoría, cuando renuncié a esa oferta de la escuela bíblica, cuando fui tomando decisiones que parecían que estaba boicoteando yo mi propio futuro. De pronto no era consciente de que Dios estaba forjándome para una oferta mejor. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Aparentemente Nehemías estaba boicoteándose a sí mismo, saliendo de Susa para ir a Jerusalén. Pero no. Él sabía que en su corazón había un fuego de compromiso para hacer la obra de Dios. Y eso fue lo que experimentaron los grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia. Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos, no es que tuviera problemas en Ur. Le iba muy bien. Era rico. Y sin embargo decide salir de su tierra y de su parentela para ir tras la visión que Dios le había dado. ¿Recuerdas? Moisés no le iba mal en Egipto, Era hijo de la hija de Faraón. Y había estudiado en las mejores universidades de la época y tenía grandes riquezas. Renunció a todo y escogió el vituperio de ser uno del pueblo de Dios para conseguir un galardón superior. Y Pablo, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Dice, todas las he estimado como pérdida. ¿Para qué? Para alcanzar el amor de Cristo. Este tipo de renuncia, este tipo de negación, este tipo de compromiso es fundamental para poder levantarnos y edificar. Ese es un milagro que también tiene que suceder en nuestro corazón. Así que, hermanos, levantémonos y edifiquemos. Sí, pero recuerda, todo comienza con un milagro en nuestro interior. Un triple milagro en nuestro interior. El milagro del corazón compasivo. El corazón de carne. Necesitamos ese milagro como el que hizo Jesús en aquellas bodas de Caná, que llenó de agua para el ritual de la purificación unas tinajas. ¿Saben lo que es ese agua del ritual de la purificación? Es agua con la que se lavaban los comensales la suciedad del camino, ¿vale? Para poder comer y participar del banquete. Jesús cogió ese agua sucia y lo transformó en un vino extraordinario de gran calidad. Eso es una metáfora, un simbolismo del cambio que necesitamos hacer en nuestro corazón. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario tener un corazón de carne. Es necesario que el corazón de piedra sucio sea transformado por la mano de Jesús. Ese milagro necesitamos para poder levantarnos y edificar. Hay otro milagro, el milagro de la mente iluminada, la mente entendida. ¿Te acuerdas de este milagro que hizo Jesús en Juan capítulo 9? El ciego de nacimiento. Los fariseos querían convencerle de que no había nacido ciego. Y a sus padres le decían, no, tú no estás engañando, tu hijo no nació ciego. ¿Cómo que no? No, porque Jesús no te ha podido a ti sanar. No, Dios no hace estas cosas. No, Dios no es real. ¿Y qué dijo él? Dice, mira, yo no sé quién es este, pero yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. O sea, no sé muchas cosas, pero sí sé que Jesús es real. Sí sé que Él tiene todo el poder y sí sé que está interesado en ayudarme. Eso es lo que sé. Y eso es suficiente. Con esa iluminación, vale, no conoces mucho la Biblia, pero si conoces eso, levántate y edifica. Dios está contigo. Y por último, otro milagro, el milagro de unas manos comprometidas. El milagro de ponernos en acción. ¿Cuánto tiempo llevan tus manos paralizadas? Sin riego sanguíneo, sin dinamismo, sin vitalidad. ¿Sabes qué? Juan capítulo 11. Jesús ante un sepulcro de un hombre que llevaba 4 días muerto. Y le dice, ¡sal! ¡Sal, Lázaro! Y de pronto esas manos, esos pies, empiezan a avanzar en una dirección que sería imposible para cualquier hombre. El exterior. Jesús tiene ese poder para darnos manos comprometidas, manos que se ponen en marcha. Y eso es lo que necesitamos. Nehemías se levantó, comenzó a edificar e inspiró a su generación para acabar la obra en un tiempo récord. Y nosotros tenemos un Nehemías que es superior, Jesucristo. Jesucristo es nuestro Nehemías. Jesucristo es el que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo en lo que aferrarse, no se quedó en Susa, sino que descendió a la tierra, se negó a sí mismo por la compasión que tenía en su corazón y vino con todo el conocimiento del mundo, sabiendo cuál era la obra del Padre, sabiendo cuál era el problema de la humanidad. Y puso sus manos
las extendió en la cruz y se dejó clavar los clavos para limpiar nuestro pecado, para levantarnos y para que fuéramos edificados como piedras vivas. Ese es nuestro Nehemías, y cuanto más le miremos a él, más inspirados seremos para levantarnos en cualquier área de nuestra vida. Si te falta motivación, si te falta inspiración, mira a Nehemías, nos va a inspirar, pero sobre todo pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pon tus ojos en él, despójate de cualquier peso, despójate del pecado, despójate, empieza a caminar, lleva tus pies y tus manos en la dirección que él te está guiando y vas a ver cómo el milagro va a ir sucediendo en el exterior. Deja que Jesús haga ese milagro en ti. ¿Por qué nos ponemos en pie, hermanos? Y terminamos orando. La semana que viene estaremos viendo el capítulo 2 y te animo a que lo puedas leer previamente en tu casa para que tengas una base de conocimiento previa y te va a ayudar a poder entender mejor lo que vamos compartiendo. Señor, gracias, gracias, gracias Jesús por ser nuestro Nehemías particular. Gracias, Señor, por haberte levantado del trono y haberte humillado hasta lo sumo, Señor. Por haberte comprometido hasta la muerte, para que por tu muerte nosotros tuviéramos vida, Señor. Gracias, Jesús. Creemos en ti y nos acercamos, esperando que se ejecute en mayor medida estos 3 milagros que hemos visto hoy, Señor Nehemías. Señor, por favor, sigue transformando nuestro corazón. Por favor, haznos seres compasivos. Ayúdanos a dolernos, a entristecernos, a llorar por las cosas por las que hay que llorar, Señor. Sabiendo que seremos consolados, sabiendo que la tristeza se convertirá en gozo, sabiendo que esa tristeza va a dar a luz vida y vida abundante, Señor. Padre, te lo ruego, echa fuera el corazón de piedra que hay en nosotros. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Y te pido también por ese segundo milagro, toca nuestras mentes, haznos consciente cada día, cada paso de quién eres tú y quiénes somos nosotros, Señor. Que al mirarnos a nosotros mismos, al mirar nuestra debilidad, nuestra incompetencia, no nos olvidemos de que tú eres un Dios todopoderoso, real y amoroso. Ayúdanos, Señor, a tener esto bien fresco cada día mientras avanzamos. Ayúdanos cuando veamos las necesidades en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. Ayúdanos a recordar que eres real, que eres todopoderoso, que te preocupas de nosotros. Ayúdanos, Señor. Y ayúdanos también a comprometernos hasta lo sumo, Dios. A renunciar a aquello que tengamos que renunciar para poder hacer la labor que nos has encomendado, Señor, en el nombre de Jesús. Nos humillamos ante ti, Dios. Ten unos instantes ahí de oración.